Hola a todas y a todos. Hoy vamos a hablar de un personaje muy pedido en esta serie de Icebergs, que es Cris Morena, la persona que marcó toda una generación de adolescentes y de nenes con sus programas de televisión y sus canciones muy conocidas. Pero vamos a entrar un poco en quién es Cris Morena, qué pasó con Cris Morena, por qué hay tanta gente que odia o adora a Cris Morena. El nombre real de Cris Morena es María Cristina de Giacomi. Nació el 23 de agosto de 1956 y se volvió una de las productoras y guionistas más conocidas de Argentina. En 1973, cuando Cris Morena tenía 13 años, empezó en el mundo del modelaje, modelando para una marca de jeans que se llamaba Lee. Al poco tiempo de eso la seleccionaron para trabajar en un proyecto que se llamaba Bold Tops, donde conoció al futuro padre de sus hijos y a su futuro socio, Gustavo Yankelevich, el padre de Romina Yan y de Tomás. Con Gustavo estuvieron 25 años juntos. Cuando Cris Morena tuvo a Romina Yan y a Tomás, se dio un tiempo de todo el mundo de la televisión para cuidarlos, pero cuando volvió más sacada que nunca. En el pasado de Cris Morena, ella estudió trabajadora social, ahora cierra muchas cosas con Chiquititas, por ejemplo, pero tuvo que dejar sus estudios muy poquito antes de terminar la carrera por consecuencia de la dictadura cívico-militar que estuvo en Argentina en esa época. Pero a pesar de tener esta carrera, a pesar de haber sido modelo, actriz, probó todo, Cris Morena encontró la verdadera pasión en hacer producciones para nenes y adolescentes. Algunas de sus series más memorables, la primera muy conocida fue, por ejemplo, Jugate conmigo. Estuvo de 1991 a 1994, donde actuó Romina Yan, donde tuvo su gran estrellato Romina Yan, que era básicamente un programa que combinaba juegos con ficción y bastante música. Un programa que fue muy conocido para la gente de la época, lo miraba todo el mundo literal, y como varias producciones de Cris Morena, lanzó a la fama a muchos actores y cantantes de la época. En segundo lugar está, por no decir la más conocida, una de las más conocidas, que es Chiquititas. Chiquititas empezó en 1995 y terminó en 2001. También fue protagonizada por Romina Yan, la hija de Cris Morena, que trataba básicamente de un orfanato. Acá es donde se empiezan a ver los temas turbios que iba a tocar Cris Morena en el resto de sus series. Le gustaba mucho hacer a los nenes huérfanos y hacerlos bastante traumados, por alguna razón. En tercer lugar, también bastante conocida, había estado Verano del 98, que era una adaptación de Dawson's Creek, que es una serie yankee que básicamente trataba sobre un grupo de adolescentes que vivían en la costa y bueno, la vida de unos adolescentes en la costa, medio Outer Banks también, no tanto Dawson's Creek. Bastante conocida de su época y marcó bastantes generaciones de milipiris y tinchos viejos. Después, una de las más conocidas y sinceramente de las únicas que vi yo, porque yo voy a hablar desde, no la total ignorancia, pero sí yo miraba a Cris Morena como muy de chiquitita, como que no le casé el fla de adolescente. Yo directamente la vi, Rebelde Way la vi recién cuando tenía 17 años, ya había pasado un ratito de que salió, pero Rebelde Way también fue una de las más conocidas. Hasta el día de hoy sigue siendo muy conocida porque está con, por ejemplo, creo que sigue estando en Netflix, pero hasta hace poco estaba en Netflix. Que básicamente Rebelde Way fue muy conocida porque dio origen a la banda R-Way y a la adaptación mexicana que se llamaba Rebelde, que fue mundialmente conocida. En 2004, Cris Morena sacó su mayor hit, que fue Floricienta. Floricienta se hacía llamar una reinterpretación de Cenicienta, pero moderna. Ya vieron igual que hay 25 millones de películas, adaptaciones modernas de Cenicienta, pero Floricienta la verdad que la pegó bastante porque se despegó mucho de ese personaje de Cenicienta, porque terminó teniendo una trama muchísimo más desarrollada, hasta tuvo su propia secuela, que obviamente arrasó completamente con el rating y se hizo muy conocida, haciendo que al día de hoy hayan fanáticas y fanáticos de Floricienta con 30, 40 años. Después, uno de sus últimos hits había sido Casi Ángeles. Casi Ángeles lo que tuvo muy conocido es que sacó a muchos actores
muy conocidos, como por ejemplo La China Suárez. A pesar de haber estado en otras novelas de Cris Morena, Casi Ángeles fue el estrellato de todos esos actores y actrices que estaban actuando desde chiquititos con Cris Morena, ahora desde una visión un poco más madura. Igualmente Casi Ángeles tuvo un montón de quilombos también por esto, pero de Casi Ángeles salió la banda Teen Angels, porque nosotras teníamos a nuestro propio Simon Cowell, el de The X Factor, que descubrió One Direction a Fifth Harmony. Bueno, esa era Cris Morena acá en Argentina. Después de esto también salió Aliados, una de las series como más recientes que salió en 2013. Esta fue la primera que vi yo tipo en tiempo real, pues me encantaba Aliados, yo era fanática de Aliados, mal. Pero Aliados terminó abruptamente y Cris Morena desapareció un rato del tema de las series, por lo menos en su Cris Morena Group, estuvo un rato en stand-by, hasta que ahora en 2024 sacó Margarita, que sería la secuela de Floricienta, donde se trata básicamente de la hija de Floricienta, que no sabe que es la hija de Floricienta y que mataron a Floricienta. Tipo, para tener un contexto de por qué no aparece Florencia Bertotti, que ya vamos a entrar en ese beef que tuvo Florencia Bertotti, la actriz de Floricienta, con Cris Morena. Pero básicamente esas fueron sus series más conocidas. Obviamente hubieron más, como por ejemplo Rincón de Luz, que fue una spin-off de Chiquititas, pero estas fueron como las que tuvieron más impacto cultural en Argentina. Cris Morena se destacaba por hacer producciones muy conocidas, hitazo tras hitazo, pero algo que la destacaba muchísimo a Cris Morena era su composición de canciones. Cris Morena creó hitazos en esas series que se siguen escuchando al día de hoy. Cris Morena también generó algo que es muy loco, que es que básicamente hizo nuestra propia generación de Disney adultos Disney que están en Estados Unidos, que son básicamente los adultos que les encanta ir a Disney, que no sueltan los personajes de Disney porque se quedaron en esa etapa de su infancia. Eso pasa ahora con algunas personas, con Cris Morena, que siguen yendo a los teatros a ver a Margarita o a hacer cosas así, o a ver a Floricienta, llenan Gran Rex para escuchar las canciones de su infancia. Y eso es muy loco porque literalmente crió a toda una generación y no necesariamente de la buena forma. Para hablar un poco de por qué Cris Morena es como es, tenemos que hablar de Romina Yan. Romina Yan, la hija de Cris Morena, nació el 5 de septiembre de 1974. Ella trabajó desde muy chica con Cris, obviamente porque Cris Morena la vio y dijo: esta va a ser mi mejor creación. Entonces actuaba con Cris. Más que nada, igual su despegue fue en su adolescencia, cuando hizo Jugate Conmigo, porque era una de las protagonistas. Pero también Romina Yan tenía en contra de que bastantes en el set, bastantes del cast, gente que trabajaba con ella, no la trataba tan bien porque decían que tenía privilegios por ser la hija de Cris Morena. Pero ella igual se despegó bastante de ese papel porque terminó siendo muy querida por la gente. Romina Yan también trabajó en series como la que tenía con Topa en Playhouse Disney, trabajó en Disney, pero fue muy poco tiempo. Romina Yan también fue protagonista de Chiquititas, pero terminó dejándolo porque fue muchísimo trabajo para ella. Ella contó que a los 15 años, cuando ella trabajaba en Jugate Conmigo, desarrolló anorexia. ¿Pero por qué desarrolló anorexia? Resulta que obviamente los años 2000 o antes no habían leyes de explotación infantil, o si habían, no se cumplían. Entonces ella, siendo la hija de Cris Morena, o sea, básicamente es como tener a tu maestra atrás todo el tiempo, estaba toda la mañana en el colegio. Ella iba doble turno al colegio, o sea, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, salía del colegio y se iba a grabar hasta las 3 de la mañana. ¿Qué pasa? Romina Yan contó que por toda esta presión que sentía terminó desquitándose con su cuerpo, desarrollando anorexia, algo que le iba a perseguir hasta su final. Finalmente falleció en 2010 a sus 36 años por la anorexia. Creo que había tenido un paro en el corazón, fue muy rara, su muerte fue muy inesperada. Como dije antes, Romina Yan era un ícono para los nenes y los adolescentes, y toda la gente que había trabajado con ella la quería mucho porque decían que era una persona muy buena. Pero Romina Yan también dejó atrás 3 hijos con su fallecimiento. ¿Qué pasa? Obviamente a Cris Morena le empezaron a preguntar sobre ella, la llamaban de todos lados. Ella contó que la llamaban de todos lados para dar entrevistas sobre su hija, igual un poquito turbio porque se le acaba de morir la hija, no va a querer hablar del tema.
pero ella contó algunas cosas que pasaron antes de la muerte de Romina Yan, que hicieron después que ella tuviera su gran epifanía para crear Aliados en 2013, que fue básicamente, ¿qué pasó? Cris Morena en esa época estaba trabajando con el final de temporada de Casi Ángeles y Romina Yan la llamó para preguntarle si podía cuidar a sus hijos, a lo que Cris Morena le dijo, según sus palabras, que amaba estar con sus nietos, pero que no podía porque estaba con el final de temporada de Casi Ángeles. A lo que Romina Yan le pidió por favor que se quedara con sus hijos y Cris Morena terminó accediendo. Pero ¿qué pasa? Antes de irse, Romina, subiéndose al auto, le dice a Cris: cuida a mis hijos siempre. Y Cris Morena en ese momento le pareció algo normal, pero después, obviamente después de su fallecimiento ese mismo día, porque falleció ese mismo día, para ella fue una señal de que se estaba despidiendo. También Cris Morena contó que un día antes de su fallecimiento, Romina Yan le mandó su primer y último mail. O sea, el único mail que le había mandado en la vida había sido un archivo con una foto de una mandala que era el signo de infinito que había dibujado Romina. Y a Cris Morena esto también le pareció una señal. Pero igualmente, obviamente, es completamente normal cuando estás enfrentando un duelo, ver esas cosas, vivir esas cosas. Y además, la verdad, a mí me parece bastante lindo que se haya despedido antes con ella. Pero a pesar de esto, las críticas no terminaron para Cris Morena, porque obviamente en esa época la privacidad, si era famoso, no existía. Y bueno, igual te la tenías que bancar un poco porque estabas acostumbrado a eso. A ver, Cris Morena hizo eso mismo con todos los chicos que trabajaban en sus series. Pero los periodistas empezaron a culpar a Cris Morena de la muerte de Romina Yan por ponerle esa presión y por ser tan tóxica con el tema de los cuerpos. Ahora vamos a entrar un poco mejor en esto. Pero ¿qué pasa? Acá es cuando Cris Morena hace un freno completamente en sus series. Capaz trabajó en alguna que otra producción así nomás, pero ella contó que se estancó en una soledad terrible 3 años después de la muerte de Romina Yan, hasta que le llegó la epifanía de Aliados. Aliados era una serie muy falopera, ahora entiendo por qué era tan falopera, Cris estaba en una, obviamente, que era básicamente sobre seres de luz y adolescentes, o sea, seres de luz guiando a adolescentes, pero las tramas eran un poco turbias, en un momento aparecía un chabón que los quería matar, tipo, era raro, como todas las novelas de Cris igual, eran raras. ¿No te vas? Enseguida llamo seguridad. La maldad, la ferocidad, la oscuridad. Son fantasmas que los humanos pueden ver. Pero Aliados era específicamente raras porque se había ido un poquito de mambo con la fantasía. Pero ahora, bueno, entendemos por qué, ¿no? Es un ser de luz, Cris Morena. Pero obviamente, como nombré recién el tema de Cris Morena con los cuerpos, vamos a hablar un poquito de las polémicas de Cris Morena, porque no fueron pocas y toda su carrera se basó básicamente en polémicas, porque así como hay mucha gente que la ama con toda su alma a Cris Morena, hay mucha gente que también la odia bastante por estos temas. Que empecemos primero por el tema de los cuerpos, relacionándolo con lo de Romina Yan. Resulta que Cris Morena siempre tuvo como esa fijación con la estética. Todos sus personajes tenían que ser hegemónicos, todos sus personajes tenían que ser flacos. De ahí también salió el chiste de Cris Morena, tipo siendo nuestra Yolanda Hadid, diciéndote que bajes de peso o que si pesabas más de 50 kilos no podías entrar a una serie de Cris Morena. Gordita, gordita, gordita de más. Bájate esa panza que ya ascoda. Cosa que era bastante real porque es verdad que Cris Morena se fija mucho en los cuerpos para hacer el casting de gente. Tuvo bastantes problemas con actores también por esto. Por ejemplo, Ángela Balbiani, que hacía de Felicitas en Rebelde Way. Básicamente Felicitas en Rebelde Way era un personaje que era una chica supuestamente gorda. La mina no era gorda, pero una mina supuestamente gorda, que básicamente le hicieron bullying toda la serie por eso. Y también el guión no la favorecía mucho a ella, porque la verdad que la hacían bastante insoportable. Párate al espejo y mírate. Chicas, miren lo que soy. Al lado de ustedes. Maritza tiene razón, yo soy una vaca, eso es lo que soy. Quiero estar sola, por favor. Feli, por más que yo me preocupe por mi estilo,
Yo sé que la belleza se va con los años. Mira, vos sos re linda. ¿Qué te importa cómo vas a ser cuando seas una vieja de 30? La verdadera belleza está dentro de uno. Y vos por dentro sos la mejor persona del mundo. Sí, pero eso no se ve. A Felicitas era insoportable, no tenía nada bueno, o sea, no había momentos para empatizar con Felicitas porque era gorda, porque con las gordas no hay que empatizar, con las gordas están ahí para reírse nada más, no para empatizar. Y Ángeles contó en algunas entrevistas de que ella era una de los miembros del casting como más grandes, ella tenía 21 y todos los demás tenían 15, 16 por ahí, pero a pesar de eso a ella le hacían mucho bullying en el set. A mí sí me pasó de trabajar a los 21 años, y digo que tenía 21 años porque es importante, porque yo representaba a una chica de 14 años en la tira Rebelde Way. Era una chica gordita, que era la contraposición total a Luisana Lopilato, que es una bomba atómica. No era tan inestable respecto al bullying, y sin embargo el bullying, no solamente en el guión, sino con mis compañeros de elenco, y también en la calle, porque la gente, a ver, eso hablaba bien de que yo hacía bien mi personaje, pero la gente pasaba por la calle y te gritaba gorda como si nada. Le hacían chistes hirientes sobre su cuerpo. En el guión le hacían mucho bullying también sobre su cuerpo constantemente. Y ella dijo que a pesar de tener 21, esto sí le afectó. Porque obviamente que te estén diciendo gorda todo el tiempo, pero todo el tiempo. Y después en la calle que también se la agarraban a veces con ella, como si fuera el personaje por gorda, era bastante jodido. Pero no fue la única. La China Suárez también contó que en su época de Casi Ángeles, ella tuvo un momento, obviamente era adolescente, estaba creciendo, en el que comía todo el tiempo papas fritas y sanguchitos, y los de la producción de Casi Ángeles le fueron a decir que tenía que parar y que tenía que bajar de peso porque se estaba sobrepasando. Desayuna papas fritas, almuerza. ¿Es verdad esto, China? Es una dieta que inventé yo hace un par de años en Casi Ángeles. En ese momento comía tostado de jamón y queso, ¿no, Nico? Sí. Con un chocolate de postre, y me vinieron a hablar de producción sutilmente para decirme que estaba excedida. Ya sabemos cómo es la China Suárez, ¿no? La China Suárez no estaba gorda en Casi Ángeles, pero como era una de las lindas, no podía estarlo ni aunque quisiera. Pero una de las más recientes, porque obviamente eran incontables los chistes como gordofóbicos que tenía Cris Morena en sus series, porque literalmente siempre había un personaje gordo que lo bardeaban por gordo. Pero obviamente sí había mucha gente que la defendía diciendo que era la época, que en la época era normal y todo eso, hasta que hace poco hubo una entrevista un poquito fatídica de parte de Cris Morena. ¿Harías la remake de Jugate Conmigo? Ay, sí, porfa, sí. ¿Y quién lo puede conducir, la remake? Te pregunto en serio. No, la verdad ¿Vos? que Santiago del Moro. Sí, ya se lo dijiste. Vos bajando un poco. Bien. Es siempre tan esteta, Cris, me encanta. Ya se lo dijiste. Vos bajando un poco. Bien. ¿O no? O sea que yo no tengo chance, Jay. En el mundo de Cris. Es un poco difícil de ver esa entrevista. Se nota que obviamente es una mujer grande que ya se quedó con eso y no se va a ir más de esa. Pero por lo que la gente más la bardea con eso es porque tu hija se murió de anorexia. ¿Entendés? Tu hija falleció por eso y vos seguís obsesionada con el mismo tema sabiendo el daño que le pudiste haber causado a tu propia hija. Porque obviamente Romina Yan no se lo sacó del culo el tema de los trastornos alimenticios. Había alguien que capaz le estaba enseñando cosas o le decía que no tenía que comer tales cosas, o alguien le estaba metiendo miedo con perder peso para que terminara de esa forma. Que esto es algo que puede ser como no puede ser, porque es lo que decían los periodistas y dicen al día de hoy los periodistas en ese momento mismo. Yo me acuerdo que en su época, cuando yo era más chica, mi mamá me lo había contado. Mi mamá, como que obviamente ella también creció con Cris Morena y tenía la misma edad que Romina Yan, y me había dicho que había sido culpa de Cris Morena lo que le pasó a Romina Yan, porque estar tan obsesionada con el cuerpo, capaz a vos te sale gratis, Cris Morena, pero tu hija no, porque tu hija está creciendo con eso que la hizo mierda. Pero obviamente Cris Morena no paró con esto porque volvió a tener esta polémica con Margarita. A pesar de que cada una de las series fue amada y odiada con la misma intensidad, las series tuvieron sus propias polémicas cada una y algunas bastante relacionadas entre ellas.
Vamos a empezar con las polémicas de Rebelde Way, que fueron bastante grandes en su momento y siguen siendo bastante grandes al día de hoy porque hay una generación completamente nueva que se puso a mirar Rebelde Way después de su lanzamiento como hace 20 años prácticamente. Rebelde Way era una serie que estaba situada en el Elite Way School que hablaba temas como el bullying y el amor. Y bueno, y formaron la banda de R-Way. Pero ¿qué pasa con esta serie? Obviamente tuvo demasiadas polémicas porque eran actores adolescentes actuando de adolescentes. Que esto es algo con lo que la defendió Ángeles Balbiani a Cris Morena. Y que creo que no fue comprendida en su época y está siendo comprendida ahora. ¿Sentís que no fue comprendida? Yo creo que, la juzgaban mucho. ¿Por qué no te dejaban ver Rebelde Way? Y porque se hablaba mucho del rock and rolleo y toda esa situación y como que me decían que no estaban en ese... Porque creían que era zarpado. Claro. En realidad estaban hablando de la cotidianidad del adolescente. Sí. Entonces, cuando digo que no fue comprendida, creo que no valoraban que ella estaba mostrando algo que si bien estaba ficcionado, era real. A mí no me dejás, yo salgo de acá y me suicido. Porque esto también es algo muy raro, como que algunos dicen que es la pick me de Cris Morena, porque literalmente a veces habla mal de ella y a veces habla muy bien de ella, pero para mí es normal eso igual, ¿no? Algo que pasaba con Rebelde Way es que en esa época había muchos papás que no dejaban que sus hijos vieran Rebelde Way por los temas que tocaba, porque era bastante turbia la serie, o sea, tocaba temas de coger, hablaba sobre violencia, hablaba temas muy turbios, hasta en la película... Esto es un spoiler. Hasta en la película matan a una de las protagonistas de cáncer después de quedar embarazada. Es rara Rebelde Way, es muy rara. Uno de sus conflictos había sido con la serie Rebelde, la versión mexicana de Rebelde Way. Que esto es un dato que la verdad que yo no lo tenía. Yo pensaba que en realidad Rebelde Way estaba inspirado en Rebelde, pero no. Rebelde le compró los derechos, o sea, Televisa... los creadores de La Rosa de Guadalupe le compraron los derechos a Cris Morena para hacer su propia adaptación mexicana y le cambiaron, el nombre a Rebelde. Pero ¿qué pasa con Rebelde? Básicamente esa serie se hizo un éxito mundial terrible, pero Cris Morena siempre se encargó de decir que no le gustaba esa versión porque le habían sacado toda la esencia, no era tan profunda como ella había hecho Rebelde Way. Porque sí, Rebelde Way la verdad que sí tocaba temas muy turbios que algunos discutían si estaba bien o no hacer actuar a adolescentes sobre esos temas tan turbios y hacer ver a adolescentes temas tan turbios, pero también otra queja era que los actores de la serie original nunca recibieron ninguna ganancia por la serie Rebelde y hoy en día sigue siendo un tema de debate si Rebelde o Rebelde Way era mejor. Mucha gente coincide en que Rebelde Way era mejor porque era más real y era más profunda. Como que Rebelde, la serie mexicana, estaba actuada por gente de 30, 40 años, ¿entendés? Y encima como que muy neutro, porque imagínense, era de Televisa. Por otro lado, Rebelde Way era una serie de adolescentes actuada por adolescentes, pero igual quedó ahí ese beef, aunque Cris Morena sigue teniendo ese beef, porque obviamente ella quiere la guita de Rebelde, que nunca la va a ver seguramente en su vida, pero... Otra de las polémicas de Rebelde Way había sido la sexualización de las adolescentes de esa época. Rebelde Way se caracterizaba porque tenía actrices muy lindas actuando como Luisana Lopilato, Camila Bordonaba, y algo que pasaba es que en ese momento obviamente la pedofilia no era algo raro y en las entrevistas les hacían preguntas muy subidas de tono a Luisana y a Camila. Luisana, el fenómeno sexy con 15 años. Enamoran a jovencitos y elevan la presión cardíaca de los adultos. Cubierto mucho hombre grande muerto de amor por vos. Es verdad. Dicen cosas. No sé, por ejemplo, voy con la ventana para abajo y me abre un tipo, sale con un taxi y me grita mamita o... El final del diario dice colegial en Jumper. Juega con la fantasía de los tipos y no son degenerados. ¿Vos saldrías con un hombre de 40 años? No. Sos muy nenita, muy chiquita. Soy muy chica todavía. No sé qué edad tiene, chiquita, está bien. Y obviamente, olvídense que esto no fue de la nada. Cris Morena en la serie, a Luisana Lopilato, en el primer capítulo, la hacía hacer un striptease. La hacía sacarse toda la ropa y quedarse en corpiño.
a una pibita que se supone que está en 4º año de la secundaria, tiene 14, 15 años, ¿entendés? Un montón. Obviamente también en la serie hablan de rock and rollear, que es básicamente garchar en términos Cris Morena. Todas las minas ahí básicamente eran sexualizadas. Maritza, Camila Bordonaba en el primer capítulo literalmente aparece desnuda. Creo que ni siquiera puedo poner la imagen porque está literalmente desnuda. Teniendo también 15 años con Catherine Fulop. Pero un problema que también había tenido Camila Bordonaba fuera de la serie había sido el bullying que recibía, porque Maritza en esa serie, o sea, Camila Bordonaba, era como el némesis al principio de Luisana Lopilato, que era Mía. Y los dos otros protagonistas eran Benjamín Rojas y Felipe Colombo. ¿Qué pasa? Felipe, que era Manuel en la serie, estaba con Luisana Lopilato, y Benjamín Rojas estaba con Camila Bordonaba, o sea, Maritza, y Benjamín Rojas hacía de Pablo. Entonces, en una entrevista, le preguntaron a Benjamín Rojas cómo se sentía sobre que a él le había tocado como el interés amoroso feo. ¿Es cierto en que nunca pudiste superar que Felipe se coma la Lopilato y a vos te toque Camila Bordonaba en Rebelde Way? Pará, ¿cómo? Chicos, ojo que Camila a mí me parecía hot. Es muy buena esta pregunta, es muy buena. Estas son las cosas que el hombre promedio quiere escuchar, así que no me juzguen por la pregunta. Pero Camila es una linda chica. Porque a ver, somos 4 protagonistas y a mi amigo íntimo le toca la más linda, ¿no? Bueno. Sí, me cagaron un poco. Que encima, obviamente, Camila Bordonaba era hermosa, pero sí le hacían bastante bullying con respecto a compararla con su compañera Luisana Lopilato, porque eran dos bellezas muy distintas, pero sí la jodían bastante, porque también ella tenía una actitud como muy potente. Maritza y Camila Bordonaba, las dos tenían personalidades muy fuertes, lo que terminó haciendo que Camila Bordonaba se fuera a vivir en comunidad a Bahía Blanca, o sea, se fue de toda la fama, le chupó un huevo todo, desapareció de todos lados, mientras que Luisana Lopilato siguió haciendo cosas. Rebelde Way, como el resto de las series, también tuvo problemas de explotación laboral, aunque acá no se quejaron tanto como en otras series. Sí, Felipe Colombo y Benjamín Rojas salieron a decir que la verdad que los horarios para trabajar eran bastante exhaustivos, también combinándolo con el colegio. Pero por ejemplo, Luisana Lopilato sí siguió con el colegio normal, habían algunos que o lo dejaron o lo hacían directamente en el set, pero que era muy exhaustivo los horarios de trabajo. No tenían mucho tiempo para descansar, pero igualmente como ellos estaban contentos con el proyecto, no les importaba tanto en ese momento hasta que crecieron y se dieron cuenta el desgaste que habían tenido en la adolescencia terrible, porque a pesar de hacer la serie, ellos filmaban de día y hacían shows con R-Way de noche. Estaban todo el día trabajando, básicamente. Algo de lo que también se quejaron los personajes de Rebelde Way, las personas que actuaron en Rebelde Way, es que Cris Morena no les daba regalías. Cris Morena no repartía la plata, básicamente. Y algo que pasaba en Rebelde Way, que fue lo que terminó haciendo que, por ejemplo, Camila Bordonaba, Maritza, dejara la serie, fue básicamente que Cris Morena era un poquito mala con ellos, que esto es algo que lo dicen todos. Nadie se anima a decirlo del todo, corte, me gritaba, me maltrataba, pero sí hay mucha gente que contaba que Cris Morena no te dejaba un segundo estar sentado, como contó Camila Bordonaba en una entrevista. También un dato un poco loco era que Luisana Lopilato y Camila Bordonaba no se llevaban tan bien en la vida real. Habían hasta rumores de que se llevaban mal directamente. Y en algunas entrevistas Felipe Colombo contó que era un poco verdad, que la verdad que se peleaban bastante en el set, porque obviamente era como estar en un colegio. O sea, eran un montón de adolescentes laburando juntos, obviamente iban a haber peleas. Rebelde Way también fue muy criticada, también personalmente para mí era muy turbia por esto. Tuvo en un momento un switch en la segunda temporada en el que se empezaron a tocar temas turbios, como por ejemplo Manuel pegándole a Mía, intentando abusar de ella. Nene, ¿no sabes que hay que tocar la puerta? No te enseñaron a vos, ¿no? ¿Dónde está Mía? Mía Colucci, rubia. Sí, contéstame lo que te pregunté. ¿Sabes dónde está Mía o no? Sí, está ahí y escondiéndose vos. Ojo. Ahora tú y yo vamos a aclarar un par de cosas.
¿Qué me pasa a ti? ¿Qué te pasa? Primero besas a Patricio. Después vas y te acuestas con él. ¿Qué te pasa a mí? ¿A ti qué te pasa? ¿No vas a decir que no te queda nada para mí? ¿Eh? ¿No te queda nada para mí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El mexicano la debe estar reventando. Ay, ¿pero por qué? No, como loco, Carla. Chicas, que Manuel le está haciendo algo malo a mí. Ay, no se te puede contar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Nada, no, están como jugando. nada, que hay chicos cerveza. ¿Qué pasa? ¿Por qué con ellos sigue? ¿Por qué con ellos se conmigo? ¿Por qué, amiga? Te volviste loco. ¿Por qué, amiga? Salí. Ya salí. ¡Suéltame! Ya. Ay, salí ya. Por ejemplo, en la segunda temporada hay una escena bastante fuerte para ver siendo adolescente o nene, en la que Mía y Manuel estaban separados. Mía está con un chabón, no me acuerdo si estaba realmente o si le habían dicho un rumor a Manuel, y Manuel la va a buscar a la habitación y intenta abusar de ella y la agarra de los pelos y le pega, y tiene que venir Maritza a agarrar de los pelos a Manuel. Manuel era un violento terrible en la segunda temporada, y eso la verdad que fue un poco loco porque Cris Morena igual hizo que terminaran juntos. O sea, literalmente el final de la serie terminan juntos. O sea, la única que le pasa algo es a Mía, que es a Luisana Lopilato, que se muere de cáncer. O sea, nunca hubo tipo acuso y recibo de que eso era una relación horrible y violenta, y los adolescentes crecían viendo que esa era una relación como Endgame, ¿entendés? Terminaron juntos. Eso no pasa, o sí pasa, pero es re turbio que pase eso. Pero a pesar de que la serie había sido muy exitosa, terminaron teniendo que cortarla porque los actores se querían ir para otros proyectos, querían hacer otras cosas, y la cortaron bastante abruptamente en la segunda temporada. Por eso Cris Morena sacó la película que hagamos como que no existe, en la que están yendo como a hacer shows. Mía tiene hijos con Manuel, y después, bueno, eso de que le agarra cáncer y bla. Un montón. Esa película, hay gente que le gusta pensar que esa película no existe, pero sí existe. Así que con esto vamos a pasar a la próxima serie y sus polémicas. Chiquititas. Chiquititas era la historia de un orfanato manejado por Belén, que actuaba Romina Yan, que era como la única persona que les traía amor y esperanza a estos nenes que no tenían papás. Pero ¿qué pasó con Chiquititas? Que también se repiten algunas cosas de Rebelde Way, solo que cambiando que Chiquititas sí era para un público más de nenes, porque Chiquititas era sobre nenes. Empecemos por una de las acusaciones más conocidas de Cris Morena, que es la de la explotación infantil. Guido Casca, que actuó en esta serie, contó que las jornadas eran muy largas, muy extensas y muy duras, sin parar. Y acá actuaban nenes. Habían 3 adultos locos en la serie, eran todos nenes. En esta serie los nenes hacían giras, hacían shows, actuaban todo el día, estaban también, otra vez como conté antes, todo el día trabajando, pero la diferencia es que estos eran nenes de 9, 10 años, por no decir más chicos también. Así que se dice que esa serie la verdad que tuvo bastante explotación infantil, porque bueno, las condiciones no eran las más óptimas trabajando con Cris Morena, y de paso todos esos nenes tenían demasiada presión para llegar al éxito del programa que estimaban en ese momento. Otra de las polémicas que cambió abruptamente la serie fue cuando Romina Yan dejó Chiquititas en 1998. Algunos dicen que fue porque quería concentrarse en otros proyectos, y otros dicen que tuvo problemas con la producción. ¿Quién era la producción? Su mamá. Dicen que tenía diferencias creativas con Cris Morena para dónde estaba yendo la serie, pero que también igualmente ella la quería dejar porque no quería encasillarse en ser Belén, ser la mujer de Chiquititas, quería trabajar en otras cosas y terminó trabajando en otras cosas igual, así que dejó completamente la serie y la dejaron de hacer por un tiempo hasta que después la volvieron a empezar con otra actriz. Como conté antes, Chiquititas era para un público infantil, muy infantil, y tocaba temas muy fuertes. En esa serie a los nenes los maltrataban mucho, o sea, en la trama. Tocaban temas de nenes que eran secuestrados, vendidos y abusados. Era una serie para nenes, porque Chiquititas
Era una serie para nenes, no era una serie de nenes para adultos, aunque eso hubiera sido también muy turbio. Un montonazo, básicamente. Y la última polémica de Chiquititas, porque tampoco tuvo tantas, fue el problema que tuvo Cris Morena con Telefe, que también se repite en absolutamente todas las series, el tema de los derechos de autor. Telefe compró Chiquititas y quiso hacer versiones nuevas, pero sin Cris Morena, básicamente. No querían que esté Cris Morena. Y encima Cris Morena no se llevaba una garcha porque les había vendido los derechos. Entonces Cris Morena estaba re caliente y decidió seguir haciendo series. Y ahí es cuando nació Floricienta. Vamos a hablar de Floricienta. Floricienta, como conté antes, era como un intento de reinventar la historia de Cenicienta argentina y moderna, en la que Florencia Bertotti, una chica que era como muy soñadora, muy positiva, se vestía muy loco, que llegó a trabajar como niñera en la casa de los Fritzenwalden, creo que así se decía, no me corrijan, ya sé que seguramente me estoy equivocando con los nombres, que eran básicamente millonarios, y después se enamora de Federico, que era el hermano mayor de los nenes, medio un Jesse. Y básicamente la serie era una serie de romance, comedia y mucha música, porque tiene muchas canciones muy conocidas que yo me acuerdo que las escuchaba de chiquita. Mismo, dato curioso, a mí me pusieron Maya por la hermanita de Federico que se llamaba Maya, y a mi mamá le gustó el nombre. Habían algunas cosas que fueron polémicas de Floricienta que igualmente no eran tan polémicas en su época, pero sí fueron polémicas después. La típica gente que se vuelve a mirar la serie y empieza a buscar cosas de ahora en series de hace 20 años, que básicamente decían que tenía relaciones tóxicas porque Floricienta y Federico tenían una gran diferencia de edad, aunque creo que Floricienta era mayor de edad, yo creo que sí. Y decían que era un abuso de poder porque Federico era su jefe y se estaba aprovechando de ella. Y algunos decían que bueno, eso le mandaba un mensaje un poco problemático a los adolescentes. Pero dale, los adolescentes ya se estaban curtiendo a Rebelde Way. A ver, Floricienta era un pancito de Dios al lado de las demás series de Cris Morena en realidad. Pero sí tuvo sus cosas turbias porque hubo un problema entre el actor de Federico y Cris Morena. Juan Gil Navarro se fue de Floricienta en la primera temporada, pero hubieron un par de razones por las que se fue. Una de ellas era que no le gustaba el personaje que le estaba haciendo Cris Morena, no le gustaba ser como el príncipe y todo eso, quería que la serie fuera un poco más realista, cosa que obviamente a Cris Morena no le vas a discutir y no le gustó. Se terminó yendo porque bueno, tenía diferencias creativas y tenía diferencias también de que estaban laburando demasiado. Dijo que a él tampoco le gustaba tanto la exposición que le estaba dando actuar en esa serie, que igual un poco raro porque a ver, sos actor, o sea, como que medio que supongo que buscas la exposición. ¿Qué hizo Cris Morena cuando alguien está en desacuerdo con ella? Lo mató. Mató a Federico, el interés romántico que se estaba por casar prácticamente con Floricienta, traumatizando a toda una generación de nenes y adolescentes, porque me acuerdo que hasta a mí me traumatizó cuando la vi, la muerte de Federico. Qué fe, está muerto, no puede ser. No. ¿Qué decís? No, Fede, no. ¿Dónde está el freezer ese descongelado? ¿Me va a escuchar a mí dejarme plantada? ¿Qué pasa? Franco, ¿estás bien? ¿Por qué lloran? Fede. Y obviamente mucha gente la criticó a Cris Morena porque esta fue una excusa para cambiar los personajes y mandar la trama para otro lado completamente distinto, porque después Floricienta se consiguió otro interés amoroso y tuvo hijas, Margarita. Y obviamente en la segunda temporada bajó bastante el rating por esta muerte tan abrupta, porque sí, mucha gente dijo innecesario.
Fue completamente innecesario. Podías hacer que se separaran, listo, no, matarlo. Y otra vez se habló de la explotación infantil. Hasta Lali Espósito habló de esto. Contaba que las jornadas de trabajar eran muy extensas y muy duras. Que Lali Espósito trabajó muchas veces con Cris Morena. Lali Espósito creo que trabajaba desde chiquititas con Cris Morena porque, bueno, la descubrió de muy chiquita. Y otra vez, como Floricienta había sido un exitazo, ellos trabajaban de día y hacían shows de noche y así constantemente, y era muy desgastante. Se quejaban los adultos y se quejaban los nenes. También algo que quebró bastante la serie fue otra vez el tema de las regalías a los actores, porque al parecer a Cris Morena no le gustaba tanto pagarle a los actores, actúa pero gratis, que era básicamente de que ni Florencia Bertotti ni nadie que cantara las canciones se llevaba mucho porcentaje de eso. Mismo cuando terminó la serie tampoco se llevaban porcentaje de esas regalías, que encima imagínense que eran un montón, porque al día de hoy se siguen escuchando Flores Amarillas, se sigue escuchando toda esa música. Pero lo que finalmente terminó de destruir Floricienta fue la pelea entre Florencia Bertotti, la protagonista, con Cris Morena. Básicamente fue porque cuando terminó Floricienta, Flor Bertotti empezó otra serie que se llamaba Nini, que Cris Morena la acusó de plagio, de que estaba haciendo exactamente lo mismo que con Floricienta, pero en una producción suya. A lo que Florencia Bertotti le dijo, no, yo no te estoy copiando, yo vi Nini, estaba buenísima Nini, pero la verdad que era un poquito parecida, o sea, era el mismo personaje, el de Florencia, era el mismo. Pero bueno, igual Cris Morena, rata de mierda, si no les pagás, déjalo que por lo menos se copie, ya fue. Igual Nini no fue tan trascendental como Floricienta, o sea, no sé por qué le jodía tanto. Con todo eso que pasó, Cris Morena demandó a Florencia Bertotti por plagio, terminaron arreglando fuera de lo judicial, tuvieron un arreglo extrajudicial, pero obviamente Cris Morena y Flor Bertotti nunca volvieron a hablar. Se deben detestar encima porque Cris Morena y Flor Bertotti se rehúsan a nombrarse entre ellas, literal. O sea, literalmente, Cris Morena hizo una serie sobre la hija y la mató, ¿entendés? Como hizo con Federico, la mató a ella y tampoco quieren hablar de ella, tampoco la nombran a ella mucho. Este es un fan fact de Floricienta que me pareció muy gracioso, que es que tuvo una versión brasilera en la que básicamente había sido muy exitosa por lo que vi. Al parecer le había ido muy bien, pero terminó tipo como decayendo completamente porque la actriz que hacía de Floricienta hizo una publicidad de bancos con el personaje de Floricienta y la gente dijo que estaba arruinando Floricienta, que esos no son los valores de Floricienta, que cómo va a ser una publicidad de un banco vestida de Floricienta. Y la gente como que terminó mandando a volar la versión brasilera de Floricienta. Ya vamos terminando con el tema de Casi Ángeles. Casi Ángeles siendo también un hitazo completo de Cris Morena que trataba, yo ya lo hablé en el video de la China Suárez, no entendí bien de qué trataba, sigo sin entender bien de qué trataba Casi Ángeles, pero se los voy a leer porque todavía no la vi, sigo teniéndola pendiente. Casi Ángeles es la historia de un grupo de huérfanos explotados por Bartolomé Bedoya Agüero hasta que Cielo, Emilia Atias, llega a sus vidas para ayudarlos. A medida que avanza la serie, evoluciona hacia una trama de ficción y viajes en el tiempo. O sea, básicamente era una falopeada. Casi Ángeles, terrible, pero Casi Ángeles fue un impacto muy fuerte en la cultura pop de Argentina porque sacó personajes como la China Suárez, Lali Espósito. No los sacó directamente Casi Ángeles, ya sé que actuaron en otras series, pero sí las hizo muy famosas en su época, medio como un Rebelde Way. O sea, eran las adolescentes lindas del momento y encima hacían terribles shows, Lali dándolo todo, bailando en los shows, tenían su propia banda que se llamaba Teen Angels. Yo me acuerdo que tenía el álbum de figuritas a pesar de ni siquiera ver la serie, o sea, imagínense, era un boom Casi Ángeles. Como es una serie de Cris Morena, obviamente tiene que haber hipersexualización de las adolescentes. A la China Suárez, a Lali, a todas las que trabajaban en esa serie, les sacaban fotos con ropa muy ajustada y chiquitita. En la serie también aparecían así. Tenían muchas escenas sobre coger, sobre tratar de trolas a otras chicas. La verdad que sí era una serie bastante polémica,
es de otra época. Pero sí era bastante polémica en ese sentido, porque con el pasar de las temporadas la estética de Casi Ángeles fue cada vez más sensual, más erótica. Entonces la gente un poquito se quejó de esto porque era una serie para adolescentes, ¿viste? Cris Morena arruinando a otra generación. ¿En serio? ¿Otra vez? Todos los chicos quieren rock and rollear ahora. ¿Por qué mi hija me está preguntando sobre rock and rollear? Casi Ángeles tenía muy parecido con Rebelde Way, de que había muchos papás que no dejaban que sus hijos la miraran, inteligentes, pero de todas formas igual fue obviamente muy exitosa. Algo que también fue otra polémica de Casi Ángeles fue la relación tóxica que tenían Mar y Tiago. Mar siendo Lali Espósito y Tiago siendo Peter Lanzani. Esto otra vez es algo que la gente lo empezó a criticar cuando volvió a ver la serie, que básicamente de que Mar y Tiago tenían una relación bastante tóxica e igualmente terminaban juntos, como lo de Manuel y Mía, que a pesar de que en la serie termina como con un final medio raro, la pareja igual como que normalizaba esos comportamientos como que era algo normal de una pareja de adolescentes, que igual, unpopular opinion, o sea, un poquito sí. Algo que pasaba con Cris Morena era que, esto es lo que dijo la actriz de Felicitas, que es que muchos la criticaban por tocar esos temas, pero esos son temas de la vida de un adolescente, cosa que es un poco verdad. O sea, la vida de un adolescente no es la vida de Floricienta, la vida de un adolescente es más Rebelde Way. O sea, un adolescente a los 16 años ya está pensando en tener relaciones con otras personas, ya están teniendo relaciones capaz un poco tóxicas, esas cosas sí pasan. El problema es cuando un adulto está haciendo a pibes de esa misma edad actuarlo para mostrárselo a otros chicos como si fuera algo normal, porque en realidad se tendría que mostrar como que es algo que está mal, ¿entendés? No tenés que tener una relación tóxica, no que son el endgame, la relación tóxica. Ay, si te caga piñas en tu habitación y te tiene que venir a rescatar tu amiga, van a terminar juntos, van a terminar juntos y van a tener hijos hasta que te agarre cáncer. También hubo otra polémica con el tema del cash, que fue con Nicolás Vázquez, que básicamente se fue de la serie diciendo que quería enfocarse en otros proyectos, bueno, la típica, pero al final resulta que Nico Vázquez se empezó a quejar porque no le habían pagado lo que le tenían que pagar. Cris Morena, la rata. Cris Morena siendo terrible rata, demasiada gente quejándose de que Cris Morena no les paga. ¿Qué onda eso? Otra vez también los actores de esta serie se quejaron de la explotación laboral, imagínense, porque era más o menos como Rebelde Way, o sea, los chabones estaban yendo al colegio, trabajando todo el día y a la noche haciendo shows, todos los días, y que los shows eran shows, no eran shows así nomás de cantar con el microfonito, no, eran shows muy preparados, muy coreografiados, muy todos, y ellos eran adolescentes. Acá, como en Chiquititas, también se criticó mucho que se tocaban temas muy oscuros, porque Casi Ángeles, con las temporadas, se dice que como que se fue tornando cada vez más oscuro. Hablaban sobre tráfico de personas, violencia. Asesinaron a un personaje que se llamaba Camilo de una forma re violenta. La trama de Casi Ángeles igual de por sí era turbia, pero con el tiempo se volvía cada vez más turbia. Tocaba temas muy turbios, que la verdad que yo siento que sí le habrán cagado la cabeza a más de uno. Acá también hubieron problemas con las regalías, porque no fue el único Nico Vázquez. Todos los de Teenagers se quejaron de que no recibieron plata de todos los shows, de las canciones, como que ellos literalmente estaban laburando prácticamente gratis. Y Cris Morena, rata, no les pagó ni un peso. Pero Casi Ángeles también fue bastante criticada por su final. Dicen que tuvo un final confuso, en el que los personajes... Chicos, esto es muy flashero. Para mí, que no la vi, es muy flashero. Los personajes se van a una dimensión alternativa y ese es el final. Desaparecen los personajes. Me encantó. Mejor que el final de Lost. Ahora quiero ver la serie. Realmente cada vez que leo algo de la serie, la quiero ver. Literal. Después de eso, Cris Morena hizo otra serie. No sé si este fue con el Cris Morena Group. En 2011, Cris Morena produjo también Súper Torpe, que estaba de protagonista Candela Beltrano. Una serie que pasó un poquito sin pena ni gloria, pero yo la quería nombrar porque a mí me reencantaba esa serie. Debo ser la única que veía esa serie que la mina solo podía cantar cuando estaba abajo de la ducha. Yo, literalmente yo. Básicamente era sobre un adolescente que tenía que aprender a controlar sus poderes de cantar como un ángel. Así que nada. Y el último hit de Cris Morena hasta ahora, porque salió Margarita, había sido Aliados. Como conté antes, cuando falleció Romina Yan, Cris Morena estuvo en un stand-by
3 años, igualmente produjo, súper torpe en el medio, pero no hizo nada original de ella hasta que llegó Aliados. Aliados también trajo muchas polémicas porque la verdad que era una serie muy extraña, muy rara, la verdad. Aliados trataba sobre chicos que estaban en problemáticas como por ejemplo Oriana Sabatini, que tenía bulimia, un chico que vivía en la calle que robaba, una chica que se llamaba Maya, porque por alguna razón a Cris Morena le encanta hacer personajes que se llaman Maya, que están repiradas, siento que es algo del nombre ya, pero había otro personaje que se llamaba Maya, que era como re suicida, y también terminan viniendo unos seres de luz a juntarlos a ellos. No me acuerdo bien de la serie porque me acuerdo que la vi muy de chica. También estaba Julián Serrano en esa serie. Estaba Julián Serrano, que después era el interés romántico de Oriana Sabatini, que después se hicieron novios y que tal. Quiere una vida tranquila, con sus amigas le gusta bailar. Porque quiero una vida tranquila. Ese fue el mejor plot twist de Aliados, me parece, porque meter a Julián Serrano fue un montón. Pero básicamente, bueno, eran seres de luz y las polémicas que tuvo fueron las de siempre. Explotación laboral, porque obviamente los seguía explotando Cris Morena. Cris Morena siempre va a explotar a sus actores, mismo ahora en Margarita parece que lo sigue haciendo. La acusaron de plagio por copiarse de otras series. También decían que les pagaban muy mal a los actores. Creo que había sido Oriana Sabatini la que contó esto, pero hubo alguien que contó esto, que básicamente decían que Oriana Sabatini nadie le quería hablar y que tenía coronita por ser hija de Catherine Fulop. O sea, Oriana Sabatini ya es conocida desde que es bastante chiquita, pero con esa serie la verdad que para mí se lució. Azul y Luz, todavía me acuerdo los nombres. Ay, Dios, cómo me gusta esa serie, por favor. Pero bueno, también tenían problemas de sexualización porque tocaba temas de coger bastante seguido. Era una serie muy oscura, a pesar de tratar, esto a mí me parece muy flash porque es más o menos lo que pasa con Cris Morena. Era una serie muy oscura con la intención de ser una serie sobre luz, ¿entendés? O sea, la serie hablaba sobre seres de luz, hablaba sobre cosas lindas, o sea, intentar recuperar a gente que estaba mal, pero la serie tenía una esencia muy oscura. Y bueno, estaban todos re locos en el tipo, todos los personajes estaban locos. Pero el problema que tuvo esta serie es que no tuvo mucho rating, no fue muy conocida, a pesar de que tiene un hitazo. Se caen las hojas, se cierran ventanas, se cruzan portales, se llora con ganas, No fue muy conocida y la terminaron cortando a los 40 capítulos, que para Cris Morena, que hacía 27 millones de capítulos por temporada, fue un montón cortarla a los 40 capítulos. Pero de todas formas, Cris Morena obviamente desapareció y volvió con Margarita, la secuela de Floricienta. Margarita trata sobre la hija de Floricienta. Básicamente el conde y Floricienta se mueren y Margarita termina llegando con la villana de la historia de Floricienta, quien la cuida como una madre, dándole una redención, porque al final era Flor Bertotti, la flor de puta, no era Delfina, se llamaba, la mala, no era ella la mala, era Flor Bertotti. Esta serie es muy nueva, así que obviamente no tiene muchas polémicas, pero la verdad que sí tiene bastantes polémicas para ser tan nueva. Y una de las polémicas es el tema del peso. De nuevo, 2024, Cris Morena, ya no es necesario que pesen todos 50 kilos, ¿entendés? No es necesario, te lo critican desde 1980, ¿por qué lo seguís haciendo? Esto no es algo que me estoy inventando de, ay no, yo soy tan wow que digo que eligen solo gente flaca y no es por su talento. No, Cris Morena les pone nutricionistas a los actores de Margarita para que no engorden. Y esto lo contó nada más y nada menos que Isabel Macedo, que actúa de Delfina, la antagonista de Floricienta, que ella básicamente estaba en un vivo de Instagram, lo más tranquila, comiendo bizcochitos y dice, uy, mi nutricionista me va a matar. Y empieza a contar que en Margarita todos tienen nutricionista y algunos dirán, sí, pero es porque dan shows todo el día y tienen que comer bien. Hay una cosa que es como medio viral en TikTok, que es básicamente mostrar a las actrices de Margarita antes y después, y la verdad que sí, muchas bajaron mucho de peso. Una de las que más preocupa a la gente, que igualmente anda a chequear si tiene algo, obviamente, ¿no? Algo de lo que se preocupan bastante, por ejemplo, en TikTok, es sobre Lola, que actúa de Daisy, que dicen que bajó demasiado de peso. Hablan de que las actrices están demasiado flacas comparadas con cómo estaban antes y un poquito joden con el tema de, uy, quiero ir una semanita con Cris Morena y así. Pero imagínense igual
la presión que sentís en estar bien físicamente y encima esto que no cambió desde todas las demás series porque Cris Morena guarda todo abajo de la alfombra y hace como que nada pasó, pero también le surgió el quilombo de que los tiene trabajando todo el día a los pibes, a pesar de que los pibes, porque esta es otra era, es la era #digital. Los chicos de Margarita obviamente tienen TikTok y obviamente ven todos estos comentarios, no como antes que eran tipo celebrities, los actores, ellos ven todo y muestran que se van de vacaciones juntos. Cris Morena agregó un personaje gay, queer, que es el hermano de Maya Réfico, como los amo a ellos dos. O sea, se hizo un poquito más woke, pero no lo suficientemente woke como para poner a un protagonista que pese 60 kilos, literal. Pero igualmente sí cambió un poquito eso, pero las cosas de explotación y todo eso, eso nunca va a cambiar, porque es la esencia de Cris Morena. Cris Morena sabe hacer hitazos. Y siendo completamente sinceros, en mi opinión personal, es muy difícil hacer un hitazo sin ser un hijo de remil puta, porque obviamente todas las series que son hitazos son unos hijos de remil puta, pero porque los tienen laburando todo el día para sacar 28 millones de capítulos, para que estén dando shows todo el día, y un poco de forro tenés que ser. Pero así se hacen los éxitos y cada uno decide si subirse a ese barco o no. Ahora, otra de las polémicas que tiene Cris Morena es que ella supuestamente iba a contratar gente para su nueva serie a partir de su universidad / escuelita de comedia musical que se llama Otro Mundo. ¿Qué pasa? Otro Mundo en realidad es la escuela de comedia musical. Yo tenía una amiga que iba y me contaba un poco de cómo era, que básicamente estás todo el día aprendiendo, bueno, teoría musical, bailar. Pero ¿qué pasa? Otro Mundo es carísimo, chicos. Es muy caro entrar ahí y también tiene algo de la estética para los programas que quieras entrar o para las cosas que quieras entrar. La verdad que sí, es bastante superficial lo que pasa, porque bueno, supuestamente para Margarita agarraron a todos chicos de Otro Mundo o de la universidad, que no me acuerdo cómo se llamaba, la Universidad OM. Bueno, Cris Morena tiene una universidad básicamente de artes escénicas, que de ahí también sacaban a gente para las series. Hay, por ejemplo, uno de los personajes de Margarita, Cris Morena ya básicamente lo tenía elegido desde que tenía 10 años porque iba a esa escuelita, entonces como que está el rumor de que si vas ahí Cris Morena te va a contratar y te va a hacer una estrella, que la verdad que para mí, en su momento cuando mi amiga me lo contó dije, no creo, porque Cris Morena ya está, ya re fue, ¿entendés? Y después sacó Margarita, y por alguna razón le fue genial a Margarita, entonces queda esa cosa de que si vas a Otro Mundo vas a trabajar con Cris Morena, cual no es tan real como parece, pero igual sí. El problema que tienes que te sacan un ojo de la cara para pagar Otro Mundo. O sea, es bastante difícil además entrar porque te escasa audición. Es un quilombo, pero tienes que pagar mucha guita. También hubo una polémica con Margarita, que fue que uno de los actores en su cumpleaños estaban grabando mientras le cantaban el feliz cumpleaños y Cris Morena paró todo para que no dijera su edad. Mantener esa fantasía de que son todos adolescentes es terrible porque tiene un bambito, me parece, Cris Morena con ese tema. Y para cerrar este video completamente, voy a cerrarlo contando un fun fact que me pareció muy gracioso cuando lo encontré, que es básicamente que Patito Feo, ¿se acuerda la de Nadie pasa de esta skin? La de Brenda Asnicar. Bueno, esa serie era el némesis de Cris Morena y lo hacían notar bastante en escenas como esta. Eran literalmente la competencia, o sea, o veías Patito Feo, yo veía Patito Feo, o veías Cris Morena. Si veías las dos, eras como una especie híbrido raro, pero eran dos audiencias completamente distintas. Como que Patito Feo era menos serio y menos trágico, mientras que, bueno, Casi Ángeles, Rebelde Way eran un poquito turbios. Así que nada, con esto terminamos el video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, se pueden suscribir, me pueden comentar sus datos random favoritos sobre Cris Morena abajo, me pueden comentar sus opiniones sobre Cris Morena abajo, siempre con respeto, porque si no, además los comentarios se los mandan a revisión y capaz yo no los veo después de una semana. Así que nada, los que me siguen en Instagram ya sabrán que fueron días muy complicados para mí, pero la verdad que quería hacer este video porque quería distraerme, así que perdón si capaz no les gusta o algo, es que estoy dando lo mejor que puedo. Así que nada, síganme en Instagram, síganme en Twitch también, que seguramente haga stream. Esta semana no puedo hacer, pero la próxima seguramente sí haga stream.
Este video capaz es el Día de la Mujer, capaz lo subo al día siguiente, pero nada, les quiero desear un muy feliz día a todas las mujeres que están del otro lado y las y los quiero mucho. Espero que estén bien.